todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira, la ira, 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 la ira, ira, la ira. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Tiza de Punilla en esta tarde fría, noche fría, ya no sé, tarde, noche. Ahora sí me escucho, no me escuchaba recién. La verdad que frío. Tuvimos como mucho frío en un primer momento, inicio del invierno con todo. Y luego una especie de remanso allí con una semanita bastante agradable, con lindo sol. Y bueno, el que por allí se descuidó un poco, creo que perdió, porque ya, si alguien se puso a guardar la ropa de invierno, así en un intento de adelantarse a los acontecimientos, y bueno, tendrá que hacer el trabajo inverso y volver a sacar todo porque está frío. Y bueno, y también está frío hemos quedado medio fríos después de los calores vividos en estas semanas en las que, más allá de nuestro receso, teníamos allí también dentro de los hogares la posibilidad de ir siguiendo todo este mundial que terminó con mucha efervescencia. ¿Cómo le va, Jorge Morván? Tanto tiempo sin vernos. Hola Valeria, buenas tardes a todos y a todas. Y muy bien, sufriendo el frío. La verdad es que estas temperaturas no me gustan definitivamente. Bien. Pero bueno, por suerte, como vos dijiste, tuvimos unos días de descanso de ese frío tan intenso que tuvimos a principios de julio. Y bueno, estamos en julio todavía. Estamos en pleno invierno, obvio. Hay que pasar agosto, diría, sí. Ese desastre que tuvimos en algún momento en el invierno. Tal cual. Y respecto a la selección, creo que tenemos que festejar este segundo puesto y con todo mi corazón festejo haber humillado a Inglaterra y haber puesto en el mundo, a la vista del mundo, esa bandera de nuestras islas, la banderita. Malvinas Argentinas. Ese trapo, porque era un trapo. El trapo. Yo Tal con cual. eso ya estoy agradecido, 100% con la selección. Me hubiese encantado que ganáramos, sí. Pero estoy conforme con el segundo puesto y fascinado con lo que pasó en ese partido. Bueno, la verdad que fueron momentos interesantes, pero ustedes saben que este fenómeno del juego en el campo, del juego allí físico, al que podíamos acceder, como hemos accedido tantas veces a otras mundiales, no fue para quienes ya tenemos unos cuantos años, no fue la primera vez que veíamos un mundial de fútbol.
Yo estuve en los tres que ganamos. En las 3 copas en estuvo las 3 ahí, copas bueno, presente. pero además hubo otros mundiales en que no llegamos ni a la segunda ronda y así fuimos tuvimos otras situaciones, aquella vez que la enfermera lo sacó a Maradona del campo ahí mismo en Estados Unidos, bueno, tantas cosas que pasaron en México. ¿Dónde fue que lo sacó? No me acuerdo en este momento. En Estados Unidos. Por eso me parecía que era en Estados Unidos que lo había sacado. Bueno, tantas cosas que han sucedido. Pero sin embargo, en esta ocasión, y por eso creo que nunca mejor esta nota que vamos a desarrollar ahora, vamos a presentar a la licenciada Débora Blanca, psicóloga especializada en ludopatía y tecnoadicciones, directora de Lazos en Juego, ha presentado trabajos en Argentina, Uruguay, Italia, España, tiene 5 libros publicados, una profesional con una trayectoria verdaderamente importante en torno a este tema, que nos parece que por allí podemos enlazar con esta posibilidad de asistir al Mundial a través de nuestras pantallas, pero se estaba asistiendo también desde otras perspectivas, porque seguramente todo el público habrá percibido que quienes estaban sponsoreando el Mundial eran, en muchos casos, casas de juego virtual. Licenciada Débora, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un tema que realmente de la ludopatía y especialmente en relación con niños, niñas y jóvenes, que preocupa en gran medida y que creo que todavía no ha alcanzado su estadio en cuanto a una difusión concreta de lo que provoca, lo que sucede con estos chicos y chicas que hoy a través de sus celulares tienen acceso a estar jugando de esta manera. Sí, de estar jugando, que estamos hablando de juegos de azar, de juegos de apuesta, ¿no? Porque una de las cuestiones centrales, justamente hablando de chicos, chicas, es la función que tiene el juego, ¿no? Qué importante que es jugar, tiene que ver absolutamente con la salud, con el crecimiento, el desarrollo en la vida de todos nosotros, ¿no? Desde chiquitos necesitamos jugar, necesitamos adultos que jueguen con nosotros, porque así descubrimos el mundo, pero claro, estamos hablando de juegos de apuestas, estamos hablando de juegos de azar y de lo que está pasando en nuestro país, especialmente en los últimos 4 años, más concretamente después del Mundial de Qatar, donde empezó a suceder que los docentes empezaron a ver en las escuelas que los chicos apostaban en los recreos con el celular. El juego online o las apuestas online se habían legalizado en nuestro país un par de años antes. Y bueno, fueron pasando los años y la verdad es que la situación se agravó. Se agravó porque son muchísimos, pero muchísimos los chicos que apuestan en nuestro país, especialmente varones, que apuestan desde los 11, 12 años, lo hacen generalmente en sitios que son ilegales. Y bueno, venimos hablando de esto, contando sobre esto, son muchos los chicos que tienen que empezar tratamiento, vienen con los padres, vienen con las deudas, ese es el triángulo. Y bueno, vos hablabas de preocupación, que claro que preocupa, muchísimo preocupa, pero además tenemos que empezar a ocuparnos, porque cuando los chicos se enferman de algo, ¿no? De lo que además no tendrían que enfermarse, como la ludopatía, porque no tendrían que poder apostar, ahí uno dice, bueno, además, ¿de qué no nos estamos ocupando? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Hola Débora, te habla Jorge, ¿cómo estás? Hola Jorge. Te escuchaba atentamente y bueno, hay una cuestión también, esto de ocuparse y de los juegos y de algo que se hace en todas nuestras escuelas, digamos, con los chicos, pero esto de tener, bueno, es otro tema, pero está el tema de las pantallas también en las escuelas, que están muy discutidas y que se está viendo todavía cómo se va a manejar ese tema en
realidad, pero las apuestas es algo que se le ofrece directamente a los chicos que acceden directamente y hasta usando inteligencia artificial, ¿no? Vimos ahora en el Mundial a Maradona ofreciendo una de las ofertas de las casas de apuestas, ¿no? ¿Cómo podemos... obviamente hay que ocuparse, como vos decías, pero ¿qué es lo que podemos tener en cuenta, digamos, en estos casos donde los chicos empiezan a apostar? O sea, ¿hay algo que pueda llamarnos la atención, que nos pueda despertar la mirada para que nos ocupemos más atentamente? Sí, en esto de ocuparnos, lo que agrego es lo siguiente, justamente retomando el tema de lo que fue este Mundial, de las publicidades, de los sponsoreos, es que el Estado tiene que ocuparse de esto y tiene que empezar a prohibir y regular determinadas acciones de la industria, por ejemplo, porque la verdad es que si no, se hace muy difícil. Claro. Si hay deportistas de élite que publicitan apuestas, si hay bonos de bienvenida, si no se bloquean los sitios ilegales, si se sigue sponsoreando de esta manera, en fin, todo esto hace mucho más difícil, por ejemplo, las acciones de los papás. Claro. Digo, el tema de los chicos apostando abre flechitas hacia distintos lugares. La responsabilidad del Estado con sus legislaciones, la responsabilidad de los padres, las pantallas, los influencers, porque que un pibe apueste lo hace desde su smartphone, entonces trae la pregunta de ¿a qué edad es conveniente darle un teléfono inteligente a un niño? Las redes sociales, que en general encuentran las casas de apuestas en las redes sociales promovidas por influencers. ¿A qué edad es conveniente que los chicos tengan redes sociales? ¿A qué edad es conveniente que tengan una billetera virtual? Todo esto lo trae este tipo de problemáticas que transcurren en el territorio digital. Claro. Entonces, todo esto tenemos que empezar a debatirlo porque es complejo. Hay países que están decidiendo, recogiendo el guante de las consecuencias que hay en lo académico, en la salud mental, en la salud física de los chicos, en lo social, están decidiendo, por ejemplo, prohibir las redes sociales para menores de 15 años, ¿sí? O hay escuelas donde los padres se ponen de acuerdo y dicen, bueno, no le damos el smartphone hasta los, 13 años. Digo, como hay decisiones que hay que empezar a tomar, porque el mundo está difícil, el mundo está complejo, porque en lo digital hay muchos peligros, hay muchos riesgos, y los grandes quedamos un poco afuera, un poco atrás, porque venimos de otro mundo y venimos de otros paradigmas. Entonces tratamos de adaptarnos, de adecuarnos, de acostumbrarnos, pero nos cuesta, todo va a una velocidad que es inhumana, es inhumano. Entonces, bueno, ¿cómo darnos cuenta que los chicos apuestan? Por un lado diría, hay que saber que los pibes están apostando, o sea, ocurre, hablar con ellos porque ocurre, así como se habla del alcohol, se habla de la marihuana, incluir en esa lista el tema de las apuestas, hablar con los chicos, explicarles que no es un modo de ganar dinero. Se puede ganar alguna apuesta, obviamente, porque son juegos de azar y se gana y se pierde, pero eso no se vive de las apuestas. Quienes viven de las apuestas son los casinos, no los apostadores, claro, ¿no? Hablar de los riesgos de esto, muchas veces los chicos les cuentan a los padres que están apostando. Totalmente. A veces hablan de amigos, digo, no es que los chicos no dicen nada, el tema es que a veces los padres no se dan cuenta de los riesgos que esto tiene, o lo ven, lo minimizan y dicen, bueno, si gana un poco de plata, te puede comprar un jueguito para la Play. No es manera, sí. Los chicos no pueden apostar. No pueden hacerlo con menos de 18 años. Sí, y hay algunos juegos también, porque están las casas de juegos estas que podemos identificar con un nombre.
aunque no sean casas de juego que están aprobadas, digamos, autorizadas, pero que de alguna manera se presentan como un lugar en el que se está apostando. Pero hay otros juegos en los que supuestamente se está jugando, que hay jugadores, digamos, y hay también el llamado a que quien esté jugando, el chico que esté jugando, compre cosas, compre elementos para poder seguir. Y lo que a mí particularmente me llama la atención es que ese juego está online permanentemente. Es decir, cuando el chico se retira, el juego continúa y entonces, y ese es un llamador para él porque puede perder lo que ganó antes. Claro. Y entonces como si su cabeza estuviera permanentemente llamada a estar ahí adentro. Es que es así, y no es solo como si su cabeza, es que es lo que ocurre. Claro. Esto es lo complejo de lo digital y de estas nuevas formas de vivir, las nuevas formas de jugar, las nuevas formas de aprender, las nuevas formas de todo lo que hacemos, que tiene una dependencia directa con lo digital y que está todo construido para que uno permanezca, para que uno no se vaya de ahí. Y si querés irte, te van a venir a llamar, te van a llamar. Entonces, por eso es importante. Yo ayer hice un video, yo suelo, hacer videos o escribir. Hace 23 años que trabajo en el tema de la ludopatía. El año pasado di una charla TEDx Córdoba, que se llama Te apuesto que volvemos a soñar, donde lo que digo es que creo que los chicos apuestan porque no están pudiendo soñar. A veces no pueden dormir tampoco. Entonces me parece que tenemos que empezar a pensar el lugar de los dispositivos, de las pantallas, primero en nuestras vidas de adultos, porque ojo que los chicos se quejan de que nosotros no soltamos el celular. Sí, pasa en las escuelas también, donde los docentes por ahí también nos cuesta o les cuesta despegarse totalmente del celular durante la clase, ¿no? Este es el reclamo, porque viste, después no le podemos decir a los pibes lo que nosotros no hacemos. Los pibes nos están mirando y escuchando todo el tiempo. Entonces, no se trata tanto de parlamentos, si van a estar vacíos de actos que sean consecuentes de lo que uno dice. Claro. Los chicos están esperando que nosotros estemos atentos, que cuando les hablamos los miremos, que los escuchemos. Son ratos, nosotros necesitamos del celular, de las pantallas, de los dispositivos porque quedamos atrapados. Ahora bien, también puede haber momentos debe haber momentos de dejar las pantallas, de sentarnos a jugar con ellos o de ir al cine o de ir al teatro o de leerles libros, compartir con los chicos momentos que tengan que ver con el mundo analógico, con los objetos, que no es una tontería, se está armando una torpeza manual también, porque se maneja muy bien las teclas y los clics, pero después, ¿no? Atarse los cordones, determinados objetos, hay una torpeza, moverse, sí. El propio cuerpo, el reconocimiento del propio cuerpo. Sí, fomentar los deportes también, que es fundamental, ¿no? Para el desarrollo de nuestros chicos. Sí. La verdad, Débora, que es interesante escuchar que hace 23 años que estás en el tema, con lo cual creo que también debemos pensar, yo pertenezco al equipo directivo de una institución de nivel secundario, una institución con muchos estudiantes, y la verdad que esto que hablamos de chicos que uno nota que no han dormido, que vienen a la escuela con... ¿Estás ahí todavía, Débora? Sí. No, escuchábamos un ruidito. Que no han dormido, que tienen ciertas dificultades en esto, en a veces entender una consigna simple, porque, han como disparado su cabeza hacia otros lugares, a que hay que repetir varias veces ciertas cuestiones, a que se quejan, cuando antes era lo contrario, poder salir, poder ir a hacer algo afuera del aula, era
un momento hasta esperado. Bueno, ahora es como que cuesta levantarse, salir a hacer alguna cosa. Yo creo que también los educadores, por supuesto que en un contacto íntimo, directo con las familias, tenemos que estar atentos a todas esas señales, ¿no? Sí, yo creo que son debates que tenemos que empezar a darnos, que muchas salidas son colectivas, es entre todos, si no es muy difícil. Que esto que vos decías, ¿no? De levantarse, esto que los pibes dicen, ¿no? Uy, qué paja. Tal cual. Hay como una, ¿no? Sí. Qué paja levantarse, qué paja moverse, qué fiaca. Entonces hay una cosa de mucho sedentarismo, donde el riesgo es volvernos planos como las pantallas, bidimensionales, perdemos los relieves, perdemos los movimientos, perdemos la capacidad de pensar por nosotros mismos, porque lo hace el algoritmo, porque lo hace la inteligencia artificial, porque lo hace el Google Maps. O sea, no le preguntamos a alguien dónde está el calle, le preguntamos, yo vivo preguntando en la calle cuando no sé para dónde ir. Yo les pregunto a las personas, claro, y mis hijos me dicen, pero mamá, ¿por qué preguntás? Fíjate en el celular. No, porque me parece importante que hablemos entre nosotros, que no nos acostumbremos en exceso a que todo esté resuelto con un aparato. Entonces, por eso digo que me parece que nos debemos debates. Tal cual. Bueno, es un ejercicio, soy profe de lengua y es un ejercicio bien interesante pedirle a un chico que te explique cómo hacer para llegar desde la escuela hasta su casa. Que te haga toda la explicación, por dónde voy, qué calle tomo, dónde doblo. Bueno, esto es una tarea de ubicación mental. Bueno, hay tantas cosas que podemos hacer. Pero hoy, la verdad, y nos gustaría, Débora, pedirte un primer consejo a un papá que hoy puede estar muy preocupado porque de alguna manera nota. También recibimos en las escuelas papás que de repente han visto que de la billetera virtual que había abierto para su hijo ha desaparecido todo el dinero, sin que exista explicación. Bueno, por allí un consejo, un primer consejo para esa familia que está pensando y que ya se ha dado cuenta de que este tema le ha llegado, le está golpeando la puerta y tiene que tomar decisiones. Mira, cuando ya aparece un indicador que en general tiene que ver con el dinero. Cuando hay problemas por las apuestas, siempre tiene que lo que muestra esto es que falta plata. Que falta plata de algún lado, de la billetera virtual, del cajón donde guardan la plata, de la tarjeta de la madre, o no solo que falta plata, sino que el pibe vuelve con algo que se compró y uno no sabe de dónde sacó la plata, que esto también sucede. Uh-huh. Entonces, esos son momentos en que hay que sentarse a hablar con ellos, a preguntarles por qué los chicos, si están apostando y están debiendo plata, están abrumados, y cuando uno se sienta a charlar con ellos con la disponibilidad de escuchar para ayudarlos, los chicos hablan y nos cuentan porque están angustiados, porque están preocupados, porque no saben cómo devolver esa plata que le pidieron al amigo o que pidieron a Mercado Pago o lo que fuere. Entonces es sentarse a hablar sin juzgarlos, ofrecerles ayuda, en esto de escucharlos, de que nos cuenten qué le está pasando, qué pasó, dónde apuesta, cómo hace, y pedir ayuda profesional. No hay que pagarles las deudas, no hay que darle a ellos las platas para que paguen, lo tiene que hacer uno, porque si uno le da la plata a alguien que está apostando y que ya debe plata, lo que va a hacer es volver a apostar para ver si duplica o triplica, y ahí vuelve a perder todo. Entonces hay una serie de medidas que en los tratamientos, se trabajan, porque hay cuestiones para trabajar con los chicos y cuestiones para trabajar con los padres. Tal cual. ¿No? Porque los pibes no salen de un repollo cuando les sucede algo. Algo está pasando ahí. Entonces, muchas veces lo que estamos
descubriendo, porque yo hace 23 años que trabajo, pero yo trabajaba con personas que iban al casino, al bingo, personas grandes, que se jugaban su sueldo, no se jugaban la guita de los padres, se jugaban su sueldo, después terminaban sacando plata a otros lugares. Pero nosotros ahora estamos investigando, estamos viendo cómo es esto en los chicos, y una de las cuestiones que están apareciendo es que muchos chicos tienen familiares con tema de ludopatía, un abuelo, una abuela, es decir, estos chicos muchas veces tienen padres que quedaron en el medio, ¿sí? Como hijos de ludópatas. Ajá. Y esto lo estamos viendo, ¿sí? Como esto sucede con los consumos problemáticos, son historias familiares que se repiten. Uh-huh. Claro, ¿sí? No digo que pasen todos los casos, pero lo estamos viendo como algo repetido. Bueno, ¿cuánto nos queda, no? ¿Cuánto nos queda, pero qué necesidad de comenzar, qué necesidad de ocuparse, como decíamos al comienzo, ¿no? Qué necesidad, qué importante es dar ese primer paso en las escuelas, abrir el tema, no negarlo, no decir acá no pasa. Totalmente. O con que le saquemos el celular ya arreglamos la situación, porque no la arreglamos en realidad. No. Así es. Yo creo, mirá, estoy convencida hace ya los últimos años que es no solo atender pacientes, sino dar charlas en escuelas, en distintas instituciones, en clubes, a pibes, a grandes, a docentes, a padres, a funcionarios políticos, qué sé yo. Y la verdad es que yo creo que lo que necesitamos es charlar. O sea, necesitamos conversar, necesitamos escucharnos. Cuando vos les proponés un espacio a los pibes hablan. Los pibes dicen cosas que son maravillosas. Si nosotros escucháramos más a los chicos, el mundo estaría mucho mejor. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, Débora, y te agradecemos muchísimo, la licenciada Débora Blanca, que accedió a charlar un ratito aquí con nosotros en la Tiza de Punilla. Un abrazo grande y bueno, creo que ha sido muy, muy valioso el mensaje y que hay como muchísimo por hacer. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para ustedes. Gracias, chau, un abrazo. Chau. Bueno, qué tema, ¿eh? ¿Qué tema? Sí, ¿Qué tema? Un tema que creo que nos toca de cerca a todos. Todos sabemos. Esto que decía ella, hay una facilidad hoy para apostar, para que te presten plata, para que sacar un crédito. O sea, esta pantalla que es el celular es también un arma muy peligrosa para este tipo de cosas, que es una adicción, así como es una adicción fumar, una adicción las drogas, bueno, hay una adicción también al juego que te lo ponen en la mano, ¿no? Porque uno... Bueno, si uno piensa en ciertas costumbres familiares de hace muchos años, ¿no? Bueno, cuando papá, mamá de alguna manera querían que sus hijos entraran, comenzaran a relacionarse de una manera un poco más comprometida con el dinero. Existía... bueno, esto de decir, te voy a dar tu platita por mes, la remesa, claro, digamos, que era como una especie de un dinerito. ¿Con qué intención? Con la intención de que ese chico, esa chica comenzara a tener una cierta autonomía para pagarse su colectivo, para alguna comprita que tenía que hacer de la escuela, para comprarse su merienda todos los días. Y a lo mejor si usaba bien su platita le alcanzaba para alguna cosita que quería, una salida. Hoy creo que esa costumbre que uno podía pensar como una cuestión más allá de lo tradicional, una costumbre bien sana, porque era, como digo, era un paso adelante en el crecimiento de un chico. Claro. Tener un cierto... Sí, aprender a administrar autonomía también su dinero. Y no tener que estar todo el tiempo pidiéndole... quería ir a comprarse un paquete de galletitas y tenía que pedir y todo el tiempo estar pidiendo. Bueno, acá tenés hoy muchos papás que lo siguen haciendo porque le han abierto la billetera virtual y ahí le depositan y se encuentran con que este chico ese dinero lo está usando para otra cosa, para esto, claro, para la apuesta.
quizás durante 2 meses le fue bien, y entonces, pero después el resto de los meses del año le fue mal, y entonces comenzó a tener una deuda. Estamos hablando de chicos de 12, 13, claro. 14. Sí, no, es una locura. Es tremendo. Es una locura. Es tremendo. Y bueno, y esto también de las publicidades, o sea, de hecho se trató en el Congreso el año pasado una ley de ludopatía para evitar este tipo de publicidades, o sea, que sea como los cigarrillos, ¿no? Que acordate que en mi época las publicidades de cigarrillos eran todo el tiempo y eran maravillosas, se prohibieron como para dejar de fomentar el uso del cigarrillo. Bueno, acá no se logró esa ley, se permite que cualquiera publicite y donde quiera. ¿Quiénes eran los sponsors oficiales de...? Y los millones de dólares que salen los minutos de publicidad en un evento como el Mundial de Fútbol, ¿no? Pero bueno. ¿Con qué seguimos, Jorge? Bueno, vamos a ir a un tema que tiene que ver un poco con esto, porque Débora hablaba de esto de que la salida no es individual, ¿no? Que la salida es grupal. Y bueno, nosotros desde el gremio, digamos, se está manejando un reclamo que ya venimos hace un montón, ¿no? Venimos hablando de lo que es los ajustes previsionales que vienen sufriendo todos los jubilados de la provincia. Y bueno, se están empezando a hacer algunas gestiones, pero ya con todos los demás gremios. Así que estamos en línea con Eli Vidal, que es la secretaria adjunta de nuestro gremio de UPC, que está al aire. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes Jorge, buenas tardes Valeria y buenas tardes a toda la audiencia. Hola, gracias por estar acá hablando con nosotros. Y bueno, un poquito queríamos saber esto de que decía recién, ¿no? Los jubilados vienen golpeados ya desde hace varios años, por ahí es como que cada pasito que dan es un poquito peor, y bueno, ahora hay un reclamo, o se está trabajando con el resto de los gremios provinciales para ver qué se puede hacer, ¿no? Que nos cuentes un poco. Sí, así es. Nuestro planteo como gremios estatales aportantes a la caja de jubilaciones tiene que ver con el compromiso que el Ejecutivo en su momento había manifestado con respecto a la reforma previsional, que se iba a revisar en tanto y en cuanto llegaran recursos nacionales. Los recursos nacionales llegaron en 10.000 millones de pesos, lo que significa que han ingresado fondos del gobierno nacional. Sí. Nosotros también pedimos que el gobierno nacional continúe con los envíos de los recursos como corresponde y que no se atrase. Claro. Y también pedimos, para nosotros es sumamente importante, que el gobernador tome la decisión de bajar, eliminar el diferimiento, suspender el artículo 58 y por supuesto también modificar lo que han sido los aportes extraordinarios, que ya hay un espacio favorable de bajar 2 puntos del 8 al 6, pero lo que nosotros pretendemos es que haya una reducción de dichos aportes en su totalidad. Claro. Y algo que es sumamente importante, significativo y fundamental, que no impacte en el cálculo del haber jubilatorio. Así que ese es el pedido que hemos realizado con todos los gremios aportantes a la caja provincial. ¿Y hay alguna medida que se vaya a tomar o está esperando verla, escuchar qué dicen desde el gobierno? Sí, nosotros estamos expectantes a eso, a ver si hay respuesta, porque es lo que el gobernador se había comprometido en su momento y bueno, es por eso que nosotros en este momento hemos presentado un documento y estamos exigiendo respuestas. Bien, entonces para resumir un poco,
obviamente cortar con el diferimiento del aumento de los jubilados a 60 días, o sea, esto le explicamos por ahí a los que no son jubilados que nuestros jubilados docentes y todos los jubilados de la provincia, a partir de cierto monto, el aumento se lo difieren a 60 días, o sea, si hoy un docente activo cobra un 3% de aumento, él lo va a cobrar recién dentro de 60 días. El artículo 58 que habla de un doble aporte para aquellos que tienen, por ejemplo, jubilación y tuvieron la desgracia que se muera su marido y cobran una pensión, le descuentan hasta un 20%. Una fortuna, y que eso figura como aporte solidario, como si uno fuese solidario con la provincia y quisiera dárselo. Obligatoriamente solidario, claro. Sí, es hasta gracioso el nombre. Y después lo que estás hablando vos del aporte extraordinario, que esto es más reciente, donde se aumentó el descuento que le hacen a todos los activos y jubilados de cuánto se le está descontando por el tema de la jubilación. Así que son temas que por ahí se vienen repitiendo algunos, otros son nuevos, pero bueno, que hay que seguir peleándolos, ¿no? Así es, y estamos siempre en este camino, en el reclamo, en exigir, que es lo que a nosotros nos corresponde como sindicatos, y en esto remarcar de que somos todos los gremios aportantes a la caja de la provincia, y que eso es sumamente importante porque que habla de la unidad en el movimiento obrero, ¿no? Claro, sí, la unidad y la fuerza, ¿no? Y también, la fuerza, sí. Claro, y también tenemos que tener en cuenta que vos lo decías, ahí hay reclamo a la provincia para que modifique esto y reclamo a la nación para que siga mandando los aportes que corresponden. Y a nivel nacional, bueno, tenemos a CETERA, que este año está con elecciones de sus autoridades. Quería que nos cuentes un poco de eso también. Sí. Bueno, estamos, primero, la CETERA, nosotros somos una entidad de base, cada provincia tiene su sindicato docente, que es parte de la CETERA. Vamos a poner un poquito en alto que trabajamos en la CETERA, que tiene que ver con defender la educación pública como un derecho social, sostener el rol indelegable del Estado en el financiamiento y la organización del sistema educativo, preservar las paritarias nacionales docentes, garantizar la estabilidad laboral, los concursos públicos, la carrera docente, la formación gratuita y negociación colectiva. También entiende que las dificultades que atraviesa la educación argentina no se resuelven siendo el papel del Estado, ni individualizando las relaciones laborales, que es lo que apuntaban recién hace un ratito ustedes, sino fortaleciendo las políticas públicas, incrementando la inversión educativa y consolidando los derechos conquistados de los trabajadores de la educación, ¿no? Claro. Entonces, son premisas sumamente importantes como CETERA. Sí, y nosotros siempre estamos en esa línea. Yo decía a mis compañeros y compañeras cuando ni bien asumió mi ley y dejamos de cobrar el FONIT, ¿no? Es el Fondo de Incentivo Nacional Docente. Bueno, eso era el Estado retirándose de su papel de ayudar y después de años de lucha para conseguirlo, ¿no? Pero fue el principio, el comienzo del Estado retirándose de educación. Primero nos dejó de pagar el FONIT, después empezó a recortar todos los fondos para educación, bajó el presupuesto, el porcentaje del presupuesto del PBI que se está utilizando para educación, que estaba por ley incluso, ¿no? O sea que hay un retroceso muy importante desde que asumió este gobierno y que creo que CETERA cumple un rol importantísimo para tratar de frenar y en lo posible y bueno, tratar de mejorar la situación de la educación, ¿no? Jorge, en esto que vos estás diciendo claramente, que tiene que ver con el incentivo nacional docente, si hacemos un poquito de memoria y recordamos cómo nace el incentivo docente, tiene que ver con la Carpa Blanca. La Carpa Blanca frente a la plaza, frente al Congreso, en la Plaza del Congreso, ¿no? Exactamente, que la Carpa Blanca se instala por 3 días y duró 1.003 días. Fue algo icónico, histórico. Hasta el día de hoy la lucha fue de la sociedad, porque todos
acompañaron en ese reclamo, y desde allí nace justamente primero para las provincias que menos recursos tenían, y después se amplía para el resto de las provincias el incentivo docente. Y que nosotros se perdió, como vos lo decís bien, que me lo pagaron más, nosotros lo estamos cobrando a través de la provincia de Córdoba, ¿no? Por las gestiones realizadas, obviamente, por el sindicato. Claro. Muy importante lo que acabas de decir, y vamos a refrescar de dónde nace. Claro, por eso ahora que vienen las elecciones, etcétera, un poco la importancia de apoyar, de ir a votar, de presentarse a todos los afiliados de UPC. Nosotros tenemos la lista Celeste Violeta que va a estar representándonos y bueno, apoyar a esta lista y a esta elección, ¿no? Sí, la lista etcétera, y también el modelo sindical que queremos, ¿no? Claro, hacia dónde vamos, de acuerdo a lo que nosotros recién estábamos conversando, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con los derechos conquistados, que tienen que ver con todos los logros, los avances, bueno, y así como ha habido avances, momentos de resistencia, pero sabemos de la lucha. Sí, están las elecciones, etcétera, el 2 de septiembre. Bien, bueno, esos datos para tener en cuenta, ¿no? Esos datos, fechas, para compañeros y compañeras poder participar, ¿no? del acto eleccionario. Sí, de hecho tenemos referentes cordobeses en la lista, Celeste Violeta, bueno, Eli, vos estás en la lista junto a Roberto, y de acá de Punilla lo tenemos a Darío Ricardo también, que va a estar participando, ¿no? Sí, con lugares expectantes, porque Roberto tiene el secretario general de la Unión de Educadores, va a la Secretaría de Organización, y compañero secretario de Coordinación Gremial, que es Darío Ricardo, que justamente del departamento de ustedes, que es de Punilla, va a la Secretaría de Privados, y quien les habla, que soy la Secretaria General Adjunta de la provincia, voy a estar representando la Prosecretaría de Acción Social y Turismo. Así que invitar a todos los compañeros a votar a la lista Celeste Violeta y al modelo sindical que nosotros tenemos desde UPC, y vamos a estar representando Córdoba a través de nosotros a nivel nacional. Eli, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu participación en la Tiza de Punilla. Seguiremos conversando, bueno, y estando atentos y atentas a cada una de estas circunstancias. Vamos a seguir trabajando en esto de motivar en la participación, porque creo que eso es lo importante, no bajar los brazos, seguir de cerca con una presencia activa cada una de las propuestas y de las necesidades que van surgiendo en torno a nuestra tarea. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande y agradecerles enormemente por el trabajo, por la difusión, por el compromiso, y bueno, y siempre poniendo al sindicato como la herramienta, es la única herramienta que defiende los derechos de los trabajadores. Gracias a ustedes. Gracias, Eli, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, muy bien, tenemos ahora pues tenemos dos opciones. O escuchamos el audio que tenemos de estas voces de escuela, que todos los programas venimos compartiendo desde la Tiza de Punilla. Está este trabajo de Analía Gómez junto con los chicos del IPETIM de Tanti. O ponemos un poquito de música, o en ese orden, digamos. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, vamos entonces. La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes. Hoy, en Relatos de Escuela, somos testigos de una rebelión que se va gestando desde la infancia. El testimonio nos traslada a una escena que tiene como protagonista a un niño, quien muchos años más tarde sería un referente fundamental de la música popular argentina, al fusionar la tradición familiar
con letras poéticas contemporáneas y nuevas sonoridades. Ese niño, Carlos Oscar, se revela y se anima a experimentar con nuevas formas de decir. Más tarde, Peteco, ese joven y toda su familia le pondrían el apellido a la chacarera santiagueña. En la escuela se produce un encuentro y también el desencuentro. Mientras tanto, ese Peteco niño, quizás sin tener conciencia de lo que vendría, permite que en su interior crezcan semillas de la desobediencia creativa. En Relatos de Escuela, hoy, elegir, abrazar un camino, tomar una decisión, confiar en la propia intuición. Una de las cosas que recuerdo yo de la escuela en Buenos Aires casi siempre, era para las fiestas, que yo ya desde chico, desde el segundo grado, ya empecé a tocar en los actos, ¿no? 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio, y yo ya sabían que tocaba la guitarra y siempre participé de cantar los 60 granaderos, no sé, San Mami Esperanza, todo lo que se cantaba en ese momento. Y justamente ese hecho hacía también que me dé un poco de bronca, porque mi papá ya componía y ya había cantado con los Manceros, por ejemplo, años 61, 62, 63. Ya habían estado los Cantores Salavina, con Agustín, mi tío. Entonces yo ya tenía bien definido mi sentido santiagueño de la música y de la composición. Bien definido mi sentido santiagueño de la música y de la composición. Y no me gustaba, ¿viste? Samba de mi Esperanza no me gustaba. Y era lo que se conocía en Buenos Aires. Entonces, yo no podía cantar lo que me gustaba a mí, ¿no? Carlos Oscar Carabajal Correa, más conocido como Peteco Carabajal, es un compositor, cantor y reconocido músico del folclore argentino nacido en La Banda, provincia de Santiago del Estero, el 25 de mayo de 1956. Peteco se caracteriza por actualizar el folclore de su tierra utilizando ciertos códigos musicales universales de indiscutida vigencia, los cuales incorpora a una música rica, viva y potente como son la chacarera y otras expresiones características de la música popular argentina. Entre sus composiciones inspiradas en lo cotidiano, en el paisaje santiagueño, en sus recuerdos y las vivencias de sus paisanos, podemos encontrar Perfume de Carnaval, Como pájaros en el aire, La estrella azul, Viejas promesas, Mi abuela bailó la samba y El bailarín de los montes. Pasó por Relatos de Escuela Peteco Carabajal. UPC, defendiendo el salario de las y los docentes. Continuamos en esta noche de La Tiza de Punilla y escuchábamos recién a primero las voces de escuela que nos traía el recuerdo de Peteco Carabajal y luego un tema hermosísimo de Peteco, ¿no? ¿Cómo se llama? Te voy a contar un sueño. Una maravilla, realmente. Hermoso tema. Una belleza. Vamos a seguir con un temita que dejamos pendiente antes de nuestro receso, y bien merecido, pero dejamos pendiente este tema que estaba resonando ya en distintos grupos docentes y que tenía que ver con la formación de nivel superior. Se hablaba insistentemente de un cambio curricular propuesto desde un cambio curricular en la formación docente de nivel superior, propuesto desde el Ministerio de Educación,
Es más, ya Secretaría de Educación, ya no tenemos ministerio. Bien, de la Secretaría de Educación. Y desde allí claro, estamos hablando de la nacional, ¿sí? Uh-huh. Y desde allí, bueno, ya hasta se tiraban algunos nombres de ciertos espacios curriculares, que unos que desaparecen, otros que ingresan, nombres que, bueno, no tenían en principio. Por supuesto que hablamos de lo que comenzó a circular, pero bueno, desde UPC rápidamente lo que llamó la atención es la falta de convocatoria a los distintos actores de la educación para una decisión tan importante. Claro, ¿quién está definiendo esto, no? Exactamente. Y estamos en comunicación con Graciela Chachera, secretaria gremial de nivel superior de UPC y también de nivel superior de la Universidad Provincial de Córdoba. A quien, bueno, queremos preguntarle un poco sobre ese tema y qué cosas se pueden decir en torno a esto que se presenta en principio como una problemática. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Graciela? A la audiencia. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Muy bien. Efectivamente, como ustedes han hecho en la introducción, empezó a circular hace aproximadamente un mes una malla curricular que tenía que ver con la transformación en el nivel superior, con la transformación curricular en nivel superior. Cuestión que nos alarmó muchísimo porque esto implicaba o significaba una modificación total sin que los profesores, los que habitan todos los días y construyen el nivel superior, tuvieran información o noticias. Esto empezó a circular, pero no a nivel oficial, sino extraoficial. Nosotros, cuando tomamos conocimiento, empezamos a visitar los diferentes institutos dentro del territorio provincial, recabando un poco las situaciones problemáticas que los atravesaban, las diferentes situaciones que los acontecía, y bueno, dentro de esto, la transformación curricular. Hay una demanda que surge expresamente y de forma inmediata, que es la necesidad de participación de los actores principales del sistema educativo, y en este caso lo que hacen a la formación docente. Y bueno, cuando hemos tenido con el Ministerio, porque esto se dirime en la mesa de política laboral. Nosotros tenemos acuerdos desde hace años, no solamente con esta gestión, nuestra conducción del sindicato, sino desde siempre, una mesa de política laboral y salarial. En la mesa de política laboral dirimimos absolutamente todos los temas inherentes a el trabajo docente y todo aquello que puede impactar en el trabajo docente. Indudablemente una transformación curricular impacta de forma directa en el trabajo docente. Sí, incluso puede generar hasta bajas de docentes, ¿no? O sea, no sé cómo es la transformación, pero... Lo que había circulado implicaba eso, menos carga horaria. Bueno, eso trajo aparejado muchísimas incertidumbres, dudas y debates que se generaron, inclusive expresiones de organizaciones de la propia Universidad Nacional haciendo referencia a esta transformación, que si realmente era así, perjudicaba el nivel superior. Nosotros hemos tenido esta semana una reunión con el Ministerio de Educación, con las direcciones generales, en el ámbito de la mesa de política laboral, en donde esto es totalmente desconocido por el Ministerio. El Ministerio tiene diseñado la consulta a los docentes. Cuando nosotros les expresamos cuál es nuestra posición de la consulta a los docentes, en realidad qué perfil de ciudadano queremos formar, qué pasa con el desarrollo de las capacidades en desmedro
de la formación teórica y de la formación de un sujeto político con un pensamiento crítico, estratégico, capaz de debatir, de posicionarse, de construcción de ciudadanía, y que el desarrollo de las capacitaciones o de las capacidades no vaya en desmedro de esto, ¿no? De la promoción de este sujeto crítico que sepa qué elegir, qué hacer y cómo hacerlo. El Ministerio nos ratifica que las líneas de la política educativa de la provincia de Córdoba van a ser absolutamente respetadas, que ninguna transformación curricular va a ir en desmedro de ello, que tanto las dimensiones políticas, organizativas, políticas pedagógicas, ¿no es cierto?, comunitarias, y las dimensiones que hacen a la educación no van a ser transformadas sin la participación de los docentes. Bien. Por ello se va a organizar a la brevedad una consulta con respecto a esto. Ajá. Y esto realmente a nosotros nos tranquilizó, porque podemos llevar a los compañeros y a las compañeras, a los y las trabajadores, a las y los profesores, esta tranquilidad de que no va a haber transformación sin los docentes adentro. Bien. Sin la participación de la UPC en esta mesa de política laboral en representación de los trabajadores. Bien, sí, eso nosotros siempre hablamos de la importancia, ¿no?, de esta mesa laboral, de políticas laborales con el gobierno, porque con el ministerio especialmente, porque no es solo lo salarial, y a veces ha habido años, ¿no?, donde la discusión salarial llevó todo el año y quedaron temas pendientes tan importantes como, no sé, titularizaciones, las condiciones de trabajo, ¿no? Claro, lo que tiene que ver con la jornada laboral, la organización del trabajo. Exacto. Y te quería hacer una pregunta, Graciela, con respecto a esta modificación de la currícula. ¿Ustedes pudieron analizar, o sea, qué es lo que buscan con esa modificación, si hay algún interés? Sí, la transformación es necesaria. Nosotros lo primero que dijimos, estamos de acuerdo que es necesaria una transformación en la formación docente. Nosotros acordamos con eso, porque en realidad las transformaciones o las modificaciones que podemos imprimir siempre tienen que ser en pos de la jerarquización del nivel, ¿no es cierto? Y de la jerarquización de los docentes, el mejoramiento de la manera en que enseñamos, de qué enseñamos y cómo enseñamos. Y esto merece ser discutido y debatido. Indudablemente eso es necesario en el mundo de hoy, con los avances tecnológicos, con el revisar y replantearse lo histórico, lo antropológico, lo pedagógico, las estrategias. Es necesario. Nosotros no decimos que no, pero también, yo decía de la participación, y profundizar, bueno, yo ya dije un poco, ¿no? Avanzar en esto y alfabetizar un poco y trabajar en esto de la tecnología y cómo diseñar nuevas estrategias para el estudiante de hoy. ¿Qué necesita un docente hoy para enseñar a un niño o a un joven hoy? Claro. Indudablemente que tenemos que avanzar en esto y profundizar en esto, porque de eso se trata nuestro trabajo. No podemos enseñar si no estamos acorde a las demandas y a las necesidades de la época, pero desde un lugar de lo colectivo, desde la construcción colectiva y desde el trabajo conjunto y acordado. Indudablemente esto sucede, indudablemente necesitamos niños y jóvenes y docentes que puedan enseñar a leer, a enseñar a comprender lo que leen, a un desarrollo de pensamiento y del lenguaje comprensivo. Nosotros necesitamos profundizar eso, como docentes, poder enseñarlo y profundizar nuestros conocimientos, pero lo tenemos que debatir en colectivo. Así es. Y nosotros en el nivel superior tenemos gente con muchísimo desarrollo académico, muchísimos saberes, y que acumulan experiencias riquísimas, que se demuestran en las ferias de ciencia, que se demuestran en los proyectos y las propuestas que se llevan adelante, ¿no? Y en el trabajo cotidiano del día tras día. Eso lo expresamos, lo toma el Ministerio, e indudablemente hemos llegado a una conversación, inclusive vamos a seguir reuniéndonos con fechas que vamos
vamos ya estipulando para ir avanzando en este sentido. Así que, y trabajando a la vez con los docentes de las instituciones educativas, es el compromiso del Ministerio. Graciela, la verdad que es bastante tranquilizador, digamos, en principio, sí, esta perspectiva, doble perspectiva. Por un lado, la intención de que, por supuesto, hay que mirarse, seguir trabajando en pos de la construcción de un docente y una docente reflexivo, que pueda, en el nivel superior, como formador de otros docentes, que pueda mirar su propia práctica y al mismo tiempo llegar a esa transmisión que se propone, pero por otra parte, el que esto no se hará de manera compulsiva, con intereses que no pueden identificarse muy claramente, sino que por el contrario, desde el Ministerio de Educación de Córdoba, esta garantía de seguir trabajando en la mesa laboral, que creo que representa hoy un avance importante en cuanto a la construcción esta de lo colectivo. Te agradecemos muchísimo. Les agradecemos profundamente a ustedes poder abordar este tema y poder trabajar para el nivel superior, que ante la expansión de la Universidad Provincial de Córdoba, bienvenida sea, porque la universidad llega al interior y llega en aquellas localidades en una situación económica compleja, pueda llegar a las diferentes localidades y posibilitar el acceso a la educación universitaria a muchos, es necesario también organizar y revisar qué carreras existen en la Universidad Provincial, qué carreras en los institutos superiores cercanos, para poder organizar y distribuir y que no se solapen, ni coincidan, ni se superpongan carreras iguales a muy poca distancia. Exacto. Entonces, muy bien. Hemos trabajado eso también con el Ministerio y vamos a empezar a la brevedad a trabajar junto con ellos, la UPC, en este sentido. Así que bueno. Un abrazo, Graciela. Hasta pronto. Un abrazo a ustedes, hasta pronto, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Buenas noches. Bueno, muy bien, una información importante. Quería dejar un mensaje por aquí porque ya estamos sobre el cierre de nuestro programa. Jornadas pedagógicas de UPC, diálogos necesarios para acompañar la escuela, una propuesta de encuentro con Perla Sermanovich. La verdad que una teórica de la educación, una intelectual de la educación, que va a estar hablando de la convivencia, nada más ni nada menos, como uno de los grandes desafíos de la escuela de hoy, cómo construir vínculos que hagan posible enseñar, aprender y habitar la escuela en comunidad. Perla Sermanovich va a estar en estos diálogos necesarios para acompañar la escuela el 8 de agosto de 8 a 15 horas. La acreditación se va a llevar adelante en la primera horita de 8 a 9 y quienes quieran participar tienen que inscribirse. Hay un formulario en la web. Exactamente, van a la página de UPC y allí se encuentran con un formulario en el que se inscriben. La reunión, el encuentro se va a desarrollar en el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy interesante y para aprovecharlo. Así es. ¿Nos vamos? Nos vamos. Este programa se repite mañana jueves a las 17 horas y el día sábado a las 20, sintonizando FM 94.7 en Villa Yardino, Radio La Minga, radio comunitaria, que siempre le agradecemos que difundan nuestros programas. Así es. Bueno, les mandamos un saludito a nuestro equipo de producción. Celso Córdoba, Moni Bramajo, María Rosa Jara, que no sabemos si la pasa de Día del Amigo. Claro, de viaje en viaje, recorriendo distintos lugares. Y aquí en la mesa, Jorge Morván, Jorge Boido, por Villanos Radio, que como siempre nos ofrece esta casa en la que estamos de hace más de 10 años. Mi nombre es Valeria Flesia, que estén muy bien y nos reencontramos en vivo el próximo miércoles. Chau, chau. UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar. Venimos de todas
todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La